Saludos cordiales de Ecuador. La crisis energética que enfrenta el país amerita un análisis en profundidad sobre sus causas, las decisiones u omisiones de los últimos años y las consecuencias que hoy estamos enfrentando, así como las acciones del gobierno actual y las proyecciones al futuro. En nuestro primer bloque examinaremos el contexto de la crisis eléctrica en Ecuador. En el segundo bloque abordaremos las irregularidades y denuncias de supuestas negligencias en gobiernos anteriores y las investigaciones sobre varias obras de infraestructura. Y en el tercer bloque discutiremos las acciones concretas que se están tomando por parte del gobierno de Daniel Noboa para mitigar esta crisis y los planes futuros para un suministro energético sostenible. Ahora damos la bienvenida a nuestra compañera Sofía Ventimilla. Gracias, Rommel. Amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy abordaremos el tema transformación energética, análisis de proyecciones. El Ministerio de Ambiente entregó 6 licencias ambientales para proyectos de energía renovable, los que se construirán en Imbabura y Morona, Santiago, beneficiando a más de 341.000 familias ecuatorianas. Veamos. En las últimas 6 décadas, el país y la región no habían experimentado una sequía como la registrada en este 2024. En nuestro país, uno de los sectores más afectados fue el energético. La producción de electricidad depende de los caudales de agua que tienen las fuentes hídricas del Ecuador. Seguimos destrabando aquellas obras que estaban inconclusas, paralizadas o mal hechas. Obras de vital importancia para el país que no tuvieron la gestión adecuada y de las que ahora estamos pagando sus consecuencias. Problema que el gobierno nacional decidió combatir con un cambio de la matriz energética. Estrategia que necesita la colaboración de todos, según mencionó la ministra Inés Manzano, quien entregó 6 licencias ambientales para la construcción de 6 proyectos de energía renovable. Son para proyectos solares 4, Imbabura, Ambi, Intillana y Urucuquí en esta provincia de Imbabura, así como para las centrales hidroeléctricas El Rosario y Santa Rosa, que son de Morona, Santiago. La inversión es de cerca de 437 millones de dólares. Fondos privados que generarán al momento 1.920 empleos directos y más de 148.000 toneladas de CO2 no llegarán a la atmósfera para contaminarla. Este país lo vamos a recuperar del todo y este país lo vamos a sacar adelante todos juntos. No solo en la materia energética, sino en empleo, en equidad, en desarrollo. El presidente Daniel Noboa participó de esta entrega de licencias en Ibarra, donde enfatizó que el desarrollo ambiental va de la mano con el desarrollo energético. Por eso hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. San Miguel de Ibarra, Urcuquí, Gualaquiza y Antonio Antes son varias de las comunidades donde se construirán estos innovadores proyectos energéticos. Bueno, y para este programa hemos invitado a Andrea González, nos acompaña aquí presencialmente, ha venido desde la ciudad de Guayaquil para conversar con nosotros sobre este tema. Es ingeniera en medio ambiente, consultora ambiental y también docente. De igual forma, damos la bienvenida a Jorge Jaramillo. Vamos a ver inmediatamente su perfil, pues tiene un máster precisamente en energía renovable, es catedrático universitario y es presidente encargado del Colegio Eléctrico de El Guayas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Importante este diálogo frente a las preocupaciones que tiene la ciudadanía de esta emergencia energética, de esta emergencia eléctrica. En el reportaje que acabamos de presenciar, de alguna manera se da cuenta de que estamos viviendo una situación, un contexto bastante grave, considerando, por ejemplo, que no se ha visto una sequía, un comportamiento del clima
tan grave, digo, en los últimos 60 años. Y aparte están las decisiones o omisiones que se han tomado o se han dejado de tomar en los años pasados, en los gobiernos pasados. Vamos a iniciar este diálogo ya con Andrea González. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué podemos decir frente a todo esto, las consecuencias que estamos enfrentando hoy de lo que se hizo o se dejó de hacer en el pasado? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Rommel, qué gusto estar aquí. Me encanta este espacio académico en donde docentes, justamente expertos en esta materia, podemos hablar, porque si el electorado no se educa en esos temas, en estos temas tan importantes, es difícil. Ecuador pasa por una crisis endémica frente a una crisis global. Efectivamente, y vemos con asombro, incluso cadenas internacionales como CNN ya publican la noticia oficialmente que por primera vez en la historia de la humanidad hemos logrado alterar el ciclo del agua del planeta Tierra. Esto habla de sequías históricas y así como vemos, por ejemplo, que en Manaos se llegan a cotas impensables de nuestros ríos amazónicos, vemos al Sahara inundado. Claro, qué raro, ¿no? Vemos el río Amazonas seco, la gente puede caminar por allí. Y hay que comprender algo. En los años 70, cuando Ecuador vuelca toda su energía a la hidroeléctrica, no se conocía sobre el cambio climático ni los efectos que esto tenía dentro de nuestros ecosistemas. Lamentablemente, la hidroeléctrica, siendo una energía, sí, renovable, tal vez no del todo limpia, se puso todas las hidroeléctricas del lado de la cordillera oriental de los Andes. Para ponerlo en cristiano, es decir, todas nuestras hidroeléctricas dependen del ciclo hidrológico amazónico, es decir, que llueva en la Amazonía. Y un poco para ponerlo en cristiano, ya habíamos predicho algunos científicos del tema del cambio climático hace por lo menos unos 5 o 6 años, que si se deforestaba más del 20% de la Amazonía, este ciclo hidrológico, la función que cumplía de subir el agua de los ríos y depositarlos en la cordillera oriental de los Andes, iba a detenerse. Nuestra soberanía energética depende 100% de que el Amazonas continúe con este servicio, que no depende realmente de las decisiones que toma Ecuador, sino que depende de países como Brasil o Bolivia, que conserven este pedazo de selva que nutre el ciclo hidrológico amazónico. Ok, es decir entonces que este cambio climático, el programa anterior analizamos precisamente ese tema, eso es un proceso, han dicho algunos expertos, que es irreversible. Entonces allí tenemos que enfrentar esta situación y de allí pues se han tomado o se deberían tomar o no lo hicieron pues algunas decisiones. Estamos hablando de que, y se ha dicho en redes sociales y en diferentes foros, de que se pusieron los huevos en una sola canasta. El 70, el 80% de la generación eléctrica, lo dijo Andrea ya, pues se colocó en la hidroelectricidad. Jorge, bienvenido. ¿Qué decir frente a ello? Muchas gracias por la invitación. Un saludo, Romo, un saludo aquí a Andrea y a todos los que nos ven. Bueno, Andrea ha dicho lo más importante. Dependemos del agua para producir electricidad. Como ya lo comentaron, el 80% de nuestra energía es producida por agua y el Ecuador lo sabe. Pero ¿qué pasa en nuestros vecinos? Colombia tiene un 60% apostando al agua y tiene sus problemas, pero no en la magnitud que tenemos aquí. Perú apostó solo a un 40% de hidroelectricidad y obviamente Perú es un referente en estos momentos de lo que sí se debe hacer porque tienen vasta energía. Se diversificó la generación. Nosotros estamos dependiendo exclusivamente de hidroelectricidad, 80%, es demasiado. Los datos dan que nos confiamos demasiado, como ya se lo mencionó. Por ejemplo, China, el país con más hidroeléctricas del mundo, la mayor cantidad de energía hidroeléctrica producida por agua. ¿Sabe cuánto es el volumen de esa energía en comparación a todo su país? Solo el 20%. Entonces, si nos damos cuenta, somos de los pocos países, es más, he revisado los más importantes y no encuentro otro similar, son 180 países, no los he revisado todos, pero no encuentro otro caso como el nuestro. Positivo, sí, tenemos agua en su momento, somos el país con mayor cantidad de ríos por metro cuadrado, si no me equivoco. Entonces, no es descabellado apostar a la hidroelectricidad y seguir apostando a ella, pero no poner todo nuestro contingente energético en esa energía, porque si no, este fantasma de hoy no va a ser solamente este año, va a seguir. De acuerdo, entonces, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién no hizo bien los deberes? ¿Quién no hizo bien las tareas? Y ahora estamos pues enfrentando racionamientos de hasta 10 horas. Andrea y después Jorge. Bueno, en mi caso, siendo tan cercana a quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización, quien personalmente fue a Coca-Cola Sinclair, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 2022. En este informe, tú te das cuenta y puedes ver en realidad el panorama completo o la línea de tiempo de cómo llegamos hasta esto.
En primer lugar, tenemos un ministerio que se encarga de los 3 sectores estratégicos: petróleo, minas y energía. En el 2009, bajo el gobierno de Correa, cuando se crea la SELEC se convierte en esta gran matriz que agarra todas las pequeñas eléctricas y empieza a darse como a cambio de favores desde un ejecutivo el manejo de cada una de estas centrales o de estas pequeñas empresas eléctricas. Esto continúa en el gobierno de Lenín Moreno cuando se crean las unidades de negocio, donde a dedo se empiezan a repartir a cambio de componendas, corrupción, estos directores de las unidades de negocio. Y luego en el gobierno de Lazo esto se engorda, se empacha y terminamos teniendo 3.792 contratos que equivalen a $1.000 millones. Y veamos la línea de tiempo. ¿Pero qué tipo de contratos son, pues? Estos 3.792 contratos con las unidades eléctricas, que no sabemos en qué parte le regresan al país esa pseudo inversión, entre comillas. Y por otro lado, si tú sumas el despilfarro para construir una Coca-Cola Sinclair, que ya vamos a hablar más adelante. En el segundo bloque vamos a hablar de esto en detalle. Son 3.000 millones, ¿no? Luego tienes $1.000 millones en contratos. Solo de lo que se puede ver, que en lo personal considero yo es la punta del iceberg, van $4.000 millones que hemos desperdiciado en los últimos anteriores 3 gobiernos para invertir en la descentralización energética. Por otro lado, en el gobierno de Guillermo Lazo se pone de ministro Javier Vera, quien era juez y parte de Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo íbamos entonces a reparar, o a quién se le ocurre entonces recibir esta obra de Sinohidro, que es prácticamente como comprar un carro de 3 llantas? Entonces hay que tener la línea de tiempo clara. En los 70, cuando se construyen las hidroeléctricas, no habría esta cantidad de corrupción dentro de nuestro sistema eléctrico. Vamos a ir precisando. En el 2009. Creo que es importante ir precisando. Estamos hablando de casi 4.000 contratos, si no me equivoco. Millones. 4.000 millones, dólares. más de 3.000 contratos. ¿Qué tipo de contratos eran? Usted dice que se estaba entregando a dedo para pagar favores, para pagar componendas, quizá en los gobiernos anteriores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de contratos eran? ¿Cómo se manejaba el sector eléctrico? Ese es un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 2022, que es de acceso público, en el cual Fernando Villavicencio destapa los 3.792 contratos, y lo cito a él a dedo, que le generan al Estado una pérdida de $1.000 millones. Luego vemos, y lo conversábamos un poco, realmente indolente acción de no darle realmente la reparación y la asistencia que necesita nuestro parque termoeléctrico, para que a propósito tengamos que comprarle luz a Colombia. Porque comprarle electricidad a Colombia es un muy mal negocio para Ecuador, pero parece que es un muy buen negocio para alguien que se está llenando los bolsillos como intermediario. A ver, eso es importante también y eso es grave también, ¿no es cierto? Jorge, ¿qué decir frente a esto? Porque estábamos diciendo que se pusieron todos los huevos en una sola canasta, casi todos, el 80, 70, 80%, pero ¿qué pasó con la generación térmica? Entiendo que sí tenía el país en su momento esta capacidad de generación térmica para generar en conjunto la electricidad que necesita, la energía que necesita el país, pero nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado que muchas de esas centrales de generación térmica estaban dañadas y no se arreglaron, no se pudieron reparar en su momento. Si estuvieran listas, si hubieran estado listas, no tendríamos estos problemas ahora, Jorge. Bueno, ahí hay una corrección, ¿no? Bajo la demanda del país es cerca de 4.500 a 5.000 megavatios. Actual, se proyecta que de aquí a 1 o 2 años vamos a llegar a 5.300, 5.500 y hasta 6.000. La demanda. La demanda actual, lo que requerimos energía para la industria, para nuestras es aproximadamente entre 4.500 y 5.000 megavatios. El parque térmico del Ecuador es aproximadamente del 2.000 megavatios. Es decir, el parque térmico no nos iba, por más que esté totalmente eficiente, nos iba a alcanzar para pero iba a ayudar, ¿no es cierto? No tener cortes. Pero de esos 2.000 megavatios no tenemos 2.000, tenemos a disposición 1.200, 1.300, una turbina que se Pero no se repararon, no se arreglaron las yo la quiero felicitar a Andrea porque tiene muy clara la película de lo que pasó en el sector eléctrico. Yo he hecho gremialidad ya décadas, desde que me gradué de la universidad, ya más allá de una década, y en la gremialidad muchas veces combatimos eso. Si usted se pone a revisar, sobre todo Lenín Moreno, o sea, aquí no vamos a hablar de un gobierno de 10 años atrás, porque bien o mal lo que hizo Correa, entre todas sus negativas, por lo menos no dejó ese Coca-Cola Sinclair que tiene problemas, pero genera. Peor es no haber dejado nada, bueno, ahí podríamos peor es nada, pero bueno, claro que cuando hablamos, que responder en su momento lo que se hizo o no se hizo. Bueno, entonces, ya luego discutiremos el Coca-Cola, pero después de eso hubo un olvido total. Mucho se habló del reparto de los hospitales y todavía se lo repite, pero también hubo un reparto del sector eléctrico. Y el mismo asambleísta Villavicencio mencionaba pues, que el gerente de una empresa eléctrica de repente era el hijo o el sobrino de tal asambleísta.
sin ninguna credencial. Y eso se evidencia el día de hoy también en el último gobierno del presidente Lasso, porque si usted revisa el caso Gran Encuentro, o el encuentro, no sé, Gran Padrino, es corrupción en las empresas eléctricas. Y sí sabemos, los contratos, existía una cláusula contractual, no tengo el documento aquí, pero yo lo revisé personalmente, que se le compraban piezas y partes a los fabricantes. Nuestros generadores térmicos son marca Hyundai, marca General Electric, y se le compraba directamente a los fabricantes. Bueno, no directamente, hay unos representantes aquí en Ecuador que son los únicos, representantes que son representantes de la marca en el Ecuador. Si se puede ir directamente a la marca, habría que revisarlo. Pero hubo un reglamento allá por el 2022 de que no era necesario comprarle piezas, partes y mantenimientos a la marca ni a sus intermediarios. Eso fue supuestamente para dejar a los intermediarios atrás, pero eso levantó tremenda olla de grillos que si usted revisa ya la Contraloría tiene informes. Ya hay algunos contratistas incumplidos que de repente vendían pan y ahora estaban vendiendo piezas y partes para nuestros generadores térmicos. Qué raro, ¿no? Eso a veces sucede, y eso existe. ¿no? Hay que revisar el informe de Contraloría. Yo tuve en mis manos unos cuantos declaraciones de incumplidos y ahí sí un llamado al presidente de la República actual. Porque si bien es cierto, hubieron gerentes que ya están apartados, que algunos están investigados, el señor Luque que anda por Argentina, si el gerente pudo hacer esas compras es porque hubieron unos funcionarios que se alinearon, ya sea por los mandos medios, y que están ahí. Los que toman decisiones. Están ahí y hay que hacer una revisión exhaustiva, pero también cuidando los intereses del Estado, porque tampoco es porque yo creo que el señor fue corrupto, lo voto, y mañana le gana un juicio al Estado y tenemos que pagarle encima una indemnización. Hay que hacer el debido proceso, investigaciones, aprovechar los informes de la Contraloría y primero, si queremos limpiar el sector eléctrico aquí en adelante, hay que evitar la impunidad. Porque si no, ya mañana llueve, tenemos electricidad, todos nos olvidamos y se vuelve a repartir el sector eléctrico. Pero entonces, ¿qué pasó con el sector térmico? Dice usted que si estuviera al 100% tendríamos unos 2.000 y todavía enfrentaríamos estos racionamientos. Pero ¿qué pasó? No estamos todavía en esa generación óptima porque no se hizo, digo, los deberes, las tareas de arreglar, de tener en óptimo estado las térmicas. Hoy hemos perdido 1.000 megavatios. Ese es el número mágico que ya el Ecuador creo que lo he escuchado tantas veces repetir que lo sabe. 1.000 megavatios, que es aproximadamente lo que nos da el sistema Paute. En conjunto nos dan 1.200 a 1.500. Eso es lo que estamos perdiendo y es lo que nos hace falta. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que primero esos 2.000 megavatios térmicos comiencen a funcionar, pues no tengamos 1.200. Hemos visto información que se están haciendo ya los trabajos, se están recuperando las centrales. Hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, primero hay que contratar más generación térmica. 1.000 megavatios más por lo menos de generación térmica. Es contaminante, nos causa problemas al medio ambiente, a los ambientalistas no les gusta. No me digas ambientalistas. Perdón. No, yo estoy señalando para allá. Pero bueno, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, es lo más rápido y que nos puede dar grandes cantidades de generación. De la par, ¿qué va? Energías alternativas. Ahí entran las eólicas, solares, geotérmicas. Incluso mixtas. Mixtas, sistemas distribuidos que se llaman, que tienen un panel solar, una fuente eólica, y en fin, todos esos complementarían. Pero eso se debió haber hecho muchos años atrás. Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque. Me quedo con Andrea en el sentido de que no se hicieron los deberes en su momento, no se hicieron las tareas y ahora estamos enfrentando esta situación que pues nos complica en el sentido de que tenemos que depender de generación que en este momento no tenemos y si tuviéramos el dinero ahora no podríamos solucionar esto hasta la próxima semana. No es posible en el sector eléctrico, ustedes son los especialistas, de tener una solución, ya tengo la plata, $1.000 millones, ¿cómo construyes? Son procesos grandes, son procesos largos y al final digo, dependemos de una generación que Colombia nos ha negado, estamos comprándole muy caro también y cuando nosotros le vendemos es a precio de 5 centavos. Y es importante destacar que esta corrupción llega a tomar niveles ya donde se conecta con el tráfico internacional de droga, con los grupos delincuenciales organizados. ¿Por qué? Porque tenemos al recordado asambleísta por la Revolución Ciudadana y orgullosamente ex Latin King, Ronnie Aliaga, quien agradece públicamente su paso por una unidad eléctrica a la actual prefecta por RC5 del Guayas, Marcela Guiñaga, cuya asistente personal es la hermana de la actual vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca, no me acuerdo el apellido, y hay conexiones de cómo estos puestos fueron vendidos a dedo, no solamente durante el gobierno de Correa, sino que se engorda donde Lenín y como bien dice, se empacha con Lasso.
Entonces hay que entender la profundidad de la corrupción, del manejo de esto y efectivamente el poco conocimiento que hay de sostenibilidad. Y el tema de sostenibilidad inició en los años 2000. Tenemos 24 años de atraso donde las decisiones de este país no se toman bajo la lupa de lo sostenible financieramente, lo sostenible en el tiempo. Siempre, como bien lo decía Jorge, hemos puesto todos los huevos en la misma canasta y como decía Jorge, nos hemos invocado al dios de la lluvia. Jamás se contempló el cambio climático como un reto para poder descentralizar la generación energética. Viendo en redes sociales todo lo que se dice, no hay personas, creo yo, que están poniendo velitas no solamente para iluminarse, para alumbrarse y enfrentar los racionamientos, sino para que no llueva, no para que le vaya mal al gobierno. Y al final no entiende que si le va mal a cualquier gobierno, este o el que sea, nos va mal a todos. Al final, lo que hemos visto ahora como resumen puede ser, Andrea y Jorge, el hecho de que no es responsabilidad al final necesariamente de este gobierno. Su comentario, Jorge, también. Creo que los anteriores gobiernos han tenido esta corrupción, esta bola de corrupción que continúa avanzando. Creo que se necesita más lupa sobre el tema sostenibilidad y definitivamente una crisis siempre trae a la mesa a los expertos, a aquellos que pueden dejar afuera una ideología y traer números. También creo que es un momento histórico, para una oportunidad para Latinoamérica, que se sienten en una mesa redonda los líderes latinoamericanos, sin ninguna espada del augurio de por medio, y se pongan a solucionar una crisis regional sin precedentes que nos da un montón de cabida para realmente llegar a consensos no ideológicos, sino reales. Jorge. Bueno, es real. En 8 meses, 9 meses, es imposible resolver 8, 9 años de negligencia, corrupción en el sector eléctrico. La responsabilidad del gobierno está en decirnos la verdad para que los ecuatorianos podamos enfrentar bien este panorama y sí será su responsabilidad de aquí en adelante las decisiones que se tomen. Recordemos que este es un gobierno corto y también deben los candidatos presidenciales, como Andrea, tomar esta situación, no enrumbarse a la crítica, porque estoy seguro que a cualquiera que les hubiera tocado ganar estas elecciones, se hubieran enfrentado exactamente a lo mismo, porque empezaron el año con $0 en los bolsillos estatales. ¿Cómo podían haber hecho todo un proyecto térmico que no es solo de comprarlo y ponerlo, es de ver disponibilidad mundial? En fin, hay que hacer un mea culpa de todos los organismos que estén aquí actualmente atrás del sector eléctrico y el presidente tiene que buscar, si quiere zafar responsabilidad, también tratar de limpiar la impunidad de los años anteriores. De acuerdo, vamos a hacer una primera pausa y seguimos más adelante con esta transformación energética, análisis y proyecciones aquí en Perspectiva 7. Gracias amigos por su sintonía. La crisis en las hidroeléctricas también estaría vinculada a irregularidades que detectó la Contraloría en el Plan Maestro de Energía, una planificación con proyectos que no se cumplieron o no estaban bien delineados. Lo explicamos a continuación. El estudio fue realizado del 2019 al 2023 y comprende los periodos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Aquí la Contraloría determinó varias posibles irregularidades en el manejo del Plan Maestro de Energía, donde dicen no se incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país. Por ejemplo, de las 133 centrales hidroeléctricas que tiene Ecuador para producir 7.177 megavatios, SENACE solo registró 124 centrales operativas para producir 6.976 megavatios. Según el informe, no hay información real del parque generador, además que desde el 2016, 6 centrales están fuera de servicio y 4 más no producían energía desde el 2018. En el 2020 debieron de haber entrado casi 300 megavatios, 290 y pico, y entraron solo 7. En el año 2021 debieron de haber entrado 320 según el plan maestro, entraron solo 8. La auditoría señala que los proyectos del plan de expansión no se cumplieron, específicamente 14, que comprendían hidroeléctricas, térmicas y de energía no renovable, que nunca se concretaron. En el plan maestro de electrificación hay un proyecto que es un ciclo combinado de 400 megavatios. No hay planos, no hay ubicación, no hay nada
está escrito un valor de 400 megavatios. O sea, no se hizo nada. Según Contraloría, SENACE remitió los planes de operación del sistema interconectado del 2019 al 2023, pero los trámites fueron archivados y los tramitados no dieron resultados. Además que no se han realizado estudios técnicos del plan de expansión de generación del 2023 al 2032. No hay un contrato firmado, hay intenciones de que vienen desde el 2015, hay inversiones privadas que no han sabido gestionar. Que si se cumplía el plan maestro, si hacían gestión los gobiernos anteriores, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Para contrarrestar el déficit, el actual gobierno ha lanzado un macroplan para lograr adquirir 1.200 megavatios y así tener los recursos para enfrentar el estiaje. Iniciamos ya este segundo bloque para analizar responsabilidades y estos señalamientos, por ejemplo, que ha presentado la Contraloría General del Estado de este plan maestro de electrificación, las cosas que no se han hecho, se han dejado de hacer. El plan maestro entiendo yo que es una hoja de ruta de lo que nosotros proyectamos como Estado, como gobierno, para la generación, en este caso, de electricidad. Andrea, usted conoce en detalle precisamente este informe y hay otros datos que en su momento la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presentó específicamente sobre Coca-Cola Sinclair. ¿Qué decir primero de este informe y después vamos con Coca-Cola, después con Jorge? Perfecto. Bueno, es claro que firmar un montón de proyectos no equivale a ejecutarlos y que lo principal cuando tú tienes que ejecutar un proyecto es el presupuesto. Si bien todos sabíamos que antes de retirarse el gobierno de Guillermo Lasso dejó firmado, la ejecución de eso con $0 en las arcas del Estado es imposible. Por otro lado, Ecuador se ha cerrado a la generación de nuevas energías porque, discúlpame la expresión, tenemos estos dinosaurios cuadrados manejándonos normalmente en los gobiernos anteriores que jamás han tomado en cuenta el tema de la sostenibilidad. Siempre el tema ambiental ha sido una moda, confunden ambientalismo con ingenieros ambientales, energías renovables con energías limpias, no saben del tema. Entonces, la falta de cómo han espantado a la academia y a quienes realmente sobre la mesa les dieron ciencia, los números. a la técnica. Por supuesto. Creo que es cuando uno toca a fondo y en las crisis más graves de la humanidad donde salen los científicos y los expertos y dejan a un lado las ideologías y se trabaja con números. No es lo que vivimos en los últimos 3 gobiernos, se manejó con cálculos políticos y no con cálculos de ingenieros. Es por esto que en los 70 se construye, por ejemplo, una hidroeléctrica que sí funcione, con ingeniería italiana, a través de trabajo estamos con hablando el ejército. del PAUTE. Sí, del ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército. Y vemos luego el desastre que es Coca-Cola Sinclair. Entonces, es justamente la falta de ciencia, la falta de cálculos reales, lo que le pasa esta factura enorme al país. ¿Qué decir, Jorge, de este informe de Contraloría que acabamos de presentar? Dice, por ejemplo, de las 133 centrales hidroeléctricas que tiene el Ecuador para producir 7.177 megavatios, SENACE registró solo 124 operativas para producir 6.976 megas. Según el informe, no hay información real del parque generador. Además, dice, del 2016, 6 centrales están fuera de servicio y 4 más no producían energía desde el 2018. ¿Qué decir? O sea, solo algunos datitos nada más, ¿no? Claro, el informe de Contraloría habla entre varios puntos. Uno es ese descuido, porque se supone que, como dijo el ex viceministro, no hay ni estudios culminados para saber. O sea, solo puesto un dato, una cifra, un número, 400 megavatios, pero ¿de qué? ¿Cómo se van a generar esos 400 megavatios? Tema. Y como dijo Andrea también, el tema es que por más que hubieran habido los datos técnicos, los estudios, a 2017 este país tenía un déficit fiscal de $7.000 millones. 2017, 2018, a Lenín Moreno le estalló eso en la cara. Para que el Ecuador tenga claro, estamos hablando de aproximadamente 10 años de presupuesto de un Guayaquil. No existía en las arcas del Estado. ¿Cuál fue el error de esos gobiernos y que la Contraloría ha detectado? No advertir, pues. No advertir a la ciudadanía y por lo tanto, por ejemplo, Lenín destruyó el Ministerio de Electricidad, que eso fue un error porque evitar la burocracia. Lo que dijo Andrea, ¿no? Este reparto señaló, ¿no? Eliminar el Ministerio de Electricidad, bajarlo a un viceministerio sin mayor autoridad, sumado a todo el reparto que ya hemos conversado. Pero sin embargo tenemos que solicitar, o se está solicitando, tengo entendido por algunos de los gerentes, ir más allá a los mantenimientos, al descuido de mantenimiento de todo este parque térmico, que es una corruptela de negociados y todo lo demás, que nos ha reventado en la cara, no solo a ese sector, a todo el país, porque se está perjudicando el comercio, la industria, el turismo. En el último feriado del Ecuador no sale. Entonces, la Contraloría tiene que encontrar en los detalles que refleja este informe. Ahondar y
obviamente establecer la responsabilidad y las sanciones. Yo sigo lo mismo. Usted sabe, Lenín Moreno, ¿sabe cuántos gerentes de las empresas eléctricas tuvo? Alrededor de 17 a 20 en los 4 años de gobierno. Los contamos, en un año hubieron 14. O sea, era una negligencia total. Creemos que eran pugnas de poderes, yo pongo a eso. O sea, es un desastre cómo se manejó el sector eléctrico en esos años. Se lo descuidó, como llovía, no teníamos fantasmas los apagones y los pasamos rozando. Muchas veces llegamos rozando el apagón y el Ecuador no se involucraba porque veía energía eléctrica, no pasa nada. Entonces hay que buscar responsables. Esos gerentes, que de seguro no he leído a detalle el informe, quizás unos que están mencionados, ya no están. Claro. Pero sí están los mandos medios, muchos colegas, yo conozco algunos buenos funcionarios de CELET que están cansados de esto. Pero ¿con qué motivación pueden trabajar si ellos que tienen experiencia llegan a un puesto quizás de nivel bajo y no pueden dirigir bien las empresas, pero sí llega el apadrinado de X, Y, Z que causa todos estos desastres? Entonces yo sí ganan bien, ¿no? En el sector eléctrico, los sueldos que hemos visto, los valores yo invitaría al presidente de la República que solicite un examen especial a todos los contratos de mantenimiento, cambios, repuestos del sector eléctrico en estos últimos años y que se sancione a aquel funcionario que por acción u omisión nos ha llevado hasta aquí. De acuerdo. Andrea, vamos ahora con Coca-Cola Sinclair. Estamos conversando antes de iniciar este programa que Coca-Cola Sinclair es muy singular. Hay un informe de la Comisión de Fiscalización que ya nos va a relatar Andrea, en el sentido de que quizá no era la mejor opción en su momento construir donde se construyó. Hay muchos problemas. El tema de la regresión, de la erosión regresiva del río Coca, está también como que se sobredimensionó en su momento la capacidad de generación que podría tener una central en ese lugar. Ahora se construyó una central para 1.500 megavatios, quizá la opción era 800 megavatios, entonces habrá que investigar. Todavía no se ha recibido oficialmente la obra, no se ha recibido, tiene no sé cuántos miles de fisuras. Conozco, he ido allá a esa central y en efecto son unas microfisuras, pero son miles de fisuras. Y entonces, ¿qué decir de lo que se decidió en su momento construir en esas condiciones, con esas características, Coca-Cola Sinclair? Coca-Cola Sinclair, en el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del 2022, que lleva a cabo Fernando Villavicencio a través de presidir esta misma comisión, es clarísimo. Y en ese informe habla de 17.000 fisuras. En la última reunión que tuvimos con ingenieros expertos en electricidad, que hay una diferencia entre ingeniero eléctrico e ingeniero en electricidad, las fisuras no se miden al ojo. Las fisuras de Coca-Cola Sinclair se miden con una frecuencia que al interactuar con una fisura te denota un cambio en esta frecuencia. Es decir, debería pasar una línea recta y cada fisura que hay, esto te denota un cambio. De lo que hablan los expertos ingenieros en electricidad, estamos llegando a 100.000 fisuras. Y vamos por parte para entender, porque aquí sí no comparto contigo, Jorge. Yo no creo que carretera con sobreprecio es carretera, ni hidroeléctrica con sobreprecio falla. Bueno, ahora dice que gracias a Coca-Cola pudimos reducir un poco los racionamientos, ¿no? No hay peor luz pero que es una obra que se tiene, es una que hay que usarla, pues. Totalmente de acuerdo que no hay peor electricidad que la que no hay, totalmente. O sea, no hay electricidad más cara que no tener. Pero en este sentido, Coca-Cola Sinclair es el elefante blanco y la cumbre, creo yo, de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. No solamente por cómo se gesta la producción, sino que en primer lugar tienes una sobredimensión. ¿Por qué? Desde los años 70 le han puesto el ojo al río Coca para ver si de alguna manera podía ser una fuente de energía hidroeléctrica. Esto no tiene una represa, esto lo que tiene son pequeñas bases de captación que modulan el flujo del agua del río para poder generar energía. La primera opción no era ni de 800, Rommel, era de 500. Y esto una central de 500, al final se hizo una de 1.500 y lo último creo que generó 1.100, lo máximo creo, no sé, estoy equivocado, Jorge me dirá. En los años 70 le advertían a Ecuador que si quería construir una hidroeléctrica, otra más del lado de la cordillera oriental, es decir, también dependiente del ciclo hidrológico amazónico, no del ciclo hidrológico del Pacífico, del que dependen el otro lado, digamos así, de los Andes. Los ingenieros desde el año 70 habían advertido de dos fenómenos. Y para resumirlo, esto habla de la inestabilidad del suelo. Tú tienes el volcán Reventador, que es activo. Y que tú, cuando regresas del agrio tienes un espectáculo maravilloso donde el volcán a cada rato está botando emisiones de humo porque es un volcán increíblemente activo que tiene un montón de actividad sísmica. Y por otro lado, ya tenías un fenómeno conocido en los años 70, la erosión regresiva
del río Coca. Es decir, este suelo tan inestable hacía que la fuerza del río empiece a sedimentarse. Aún así se construyó en esa zona. Vamos más allá todavía. A ver. Cuando ellos hacen esta sobredimensionada obra en este terreno increíblemente inestable, entre un volcán activo y un río enorme con una fuerza poderosísima y una fuerza de erosión, le dan más poder a la erosión regresiva del río Coca. ¿Por qué? Porque cuando tú haces estas pequeñas plantas de captación, lo que tú haces es sedimentar el agua. El agua que se estanca, todos los sedimentos los pierde y van a parar al fondo por gravedad. Estos espacios que quedan disponibles del sedimento que perdió, la transforman en aguas hambrientas. Esto quiere decir que cuando tú abres el agua y la dejas correr, se te va a comer absolutamente todas las riberas y el sedimento, como parqueos disponibles. Y en esos parqueos va todo lo que incluye. Esto se exacerba a tal punto que nos elimina la cascada más alta del país, la cascada San Rafael, que dejaba miles de dólares en turismo y parte importante también de la cultura de nuestra gente ahí. No conforme con esto, que por si acaso nos lo avisa la NASA en febrero del 2020, porque ni siquiera tuvieron el criterio como Ministerio de Medio Ambiente de decirnos lo que estaba sucediendo. Segunda parte, el sobreprecio. En el momento que tú la construyes sobredimensionada, viene el sobreprecio. Entonces tú compras un carro donde estás pagando más que un carro normal, pero sorpresa, viene con 3 llantas. ¿Y por qué me refiero a un carro de 3 llantas cuando hablo de Coca-Cola Sinclair? Porque la capacidad de 1500 megavatios necesita 2 casetas de conversión. Y adivinen que en el combo solo vino una. ¿Saben cuánto cuesta una caseta de conversión? $1.000 millones. Es decir, compramos un carro de 3 llantas. Y por último, pero no menos importante, este sobreprecio, que encima viene con sobreprecio, viene con una falla técnica brutal y lasciva para este contrato. Y es que la especificación del metal con el que se forman unas caracolas que disminuyen la presión del agua y la regulan, tenía que haber sido hecha en un ambiente específico donde este metal no se enfriara de manera muy rápida, sino paulatina para que conserve la resistencia. Este metal, que tenía esas especificaciones dentro del contrato, lo hicieron en la frontera entre China y Rusia, donde llega hasta menos 40 grados centígrados. Es decir, el metal se enfrió rapidísimo y desde su generación es completamente débil. A eso responde las fisuras. Y el tercero, y no menos importante, la corrupción que ha generado tener que tapar todas estas fallas, que llega hasta tener un ministro de Energía que es juez y parte y pretende que Ecuador reciba este carro con 3 llantas que encima no funciona pues ni con gasolina, ni con eco, ni con diésel. A ver, aquí tengo, dice Central Hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, Corporación Eléctrica del Ecuador, dice el costo del proyecto es de 2.245, que incluyen obras civiles, equipamiento electromecánico, fiscalización, administración y otros, no incluye el IVA. Estamos hablando de más o menos $3.000 millones de esta obra, que si bien ahora pues contribuye un poco a enfrentar esta emergencia, pero qué decir de todo lo que ha hablado Andrea, y también Jorge ha dicho en su momento también que hay que investigar y hay que aclarar y establecer responsabilidades de lo que estamos hablando. Claro, el ejemplo que usa Andrea es muy didáctico, el tema del vehículo, ¿no? Y así nos ponemos también a discutir para ver si la población lo entiende. O sea, Coca-Cola, usted lo ve en las redes sociales, en todos lados, un grupo político, los que añoran ese grupo, aplaudiendo cada vez que nos genera mucho. Y un gran grupo, porque aquí entran muchas especialidades, los mecánicos, los geotécnicos, y como lo ha dicho Andrea, hay muchos informes desfavorables con respecto a esto. Es tal y cual como cuando usted se va a comprar un vehículo en una concesionaria. Se supone que usted va a comprar un vehículo nuevo, que le funcione, que no le moleste, y usted sale y de repente tiene fisuras en todo el tubo de escape, de repente tiene fisuras en el radiador, pero va al taller, se lo sueldan y usted se va. Pero a los 4 meses viene. ¿Qué haría usted como población? Ah, bueno, no, igual el carro rueda por lo menos 4 meses. Lo que está pasando ahora, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, se quejaban de Coca-Cola, pero está rodando y eso está dándonos energía, entonces no hay que caer en eso. Yo creo que cualquier ecuatoriano que estuviera en este ejemplo sencillo, si yo compro algo nuevo que no me moleste por años de años, tenemos un sistema, una central eléctrica Paute que tiene 40 y pico de años, y usted no tiene estos problemas más que allá. Está bien parada, bien puesta, fue hecho por el ex INCL, empresas italianas de renombre en su momento, entonces ahí está. Acá, por temas ideológicos, le dimos las grandes obras a China, que de seguro tiene la mayor tecnología del mundo, pero parece que cuando vienen estos países
Cuando no tiene una buena fiscalización, no nos pone en la mejor tecnología. Entonces, ese es el escenario que tiene hablemos que también, ya que estamos hablando de esto, hablemos de Toachi Pilatón. Yo conocí hace 11 años, estuve en la colocación de la primera piedra, pero han pasado 11 años, pues en construir, mencionaba unos 4 o 5 años y estaría lista, pero han pasado 11 años y creo que nadie quería hacerse cargo de esa central para ponerla a funcionar. El gobierno ha tomado la decisión de avanzar con esto y entiendo que ahora es una corporación, empresa rusa, me parece que está ya para empezar a operar en diciembre de este año. Jorge y después Andrea. Claro, bueno, me imagino que habría, porque la primera piedra fue por el 2008, ya 16 años. No sé si Rafael en algunas obras creo que puso varias primeras piedras. Y ya dijo mayor de edad. Es una obra que se prometió que debía estar construida en el 2012. Y ahí viene también otro fantasma más. Agradecemos porque tenemos Coca-Cola Sinclair que con sus problemas funciona, o nos enojamos porque nos prometieron 8 hidroeléctricas y de las cuales una de las más importantes era Toachi Pilatón y hoy no funciona. Cayó hasta en demandas internacionales una vez más porque las empresas que fueron contratadas, no recuerdo si es la misma rusa, también no nos dio la eficiencia que queríamos con este tipo de proyectos. Entonces, si nos ponemos a analizar China, Rusia, como que el tema era un poquito ideológico y no técnico. Bueno, las empresas europeas son las que nos han dado las más grandes infraestructuras que hasta ahora no nos molestan. Bien o mal, el gobierno actual, si logra cumplir esa meta, sí se daría un golpe positivo, porque una central que nos 204 megavatios está calculado, 204, ¿no? Tengo entendido que si solucionan el problema este año, solo funcionaría parte de la central, que serían cerca de 68 megavatios, que en estos momentos todo sirve. Todo suma. Andrea, para cerrar ya este bloque. Sí, bueno, Toachi Pilatón se suma a esta lista de casos escandalosos que incluso se exponen en el libro Arroz Verde, escrito por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que relata muy bien por qué pasaba esto, por qué los negocios, porque no es cuestión de que sea de Rusia o de China. Muchas cosas se pueden utilizar de estos países cuando no hay corrupción de por medio. El problema es que aquí se intercambiaban como más o menos la explotación al Yasuní a cambio de los 1.000 millones de préstamo para el gobierno de Rafael Correa de parte del gobierno chino. Todas estas construcciones que uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien acepte un carro con fisuras? Exacto, a eso vamos. Porque a cambio de estos contratos habían justamente estas coimas expuestas en Arroz Verde. No solamente se financiaban las campañas de Alianza País, se financiaban también los sobornos y los contratos a dedo. Para mí, el libro de Arroz Verde es una lectura de rigor para quien quiere entender la crisis energética del país. Porque ahí está el pescado del encebollado, le decimos nosotros. Ahí hay el hilo conductor, el modus operandi que se repite. Y se repite, y no solamente hablamos del correísmo, hablamos incluso PCC. Desde aquellos tiempos ya siendo parte de todo este proceso de corrupción, donde como el caso de Odebrecht, hay coimas de por medio para dar contratos que son, o sea, donde los revisas y dices, pero ¿quién se le ocurre aceptar a esto? Solo alguien que haya recibido plata por abajo de la mesa, porque nadie en su sano juicio acepta un carro de 3 llantas. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y en este programa de transformación energética, análisis y proyecciones continuaremos ya con las alternativas que se plantean para enfrentar esta emergencia eléctrica. Ya venimos. Continuamos, amigos. El presidente de la República, Daniel Noboa, durante una cadena nacional, se refirió a la crisis energética que atraviesa el país y las acciones para enfrentarla. Una de estas decisiones inmediatas para apoyar a los ciudadanos es suspender desde el mes de noviembre el cobro de las planillas de luz para las residencias que no superen los 180 kilovatios. Sobre los nuevos horarios de racionamiento, seguirán programados en 2 bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales. La semana del 21 de octubre serán de 8 horas, la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas. Para las zonas industriales los horarios van a mantenerse. Por todo su esfuerzo, hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kilovatios. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kilovatios de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Con un plan estratégico y acciones responsables, no solo solucionamos el presente, sino que garantizamos el futuro. Cuenten conmigo siempre en las victorias y más aún en las dificultades. Bueno, ahí estaba esa cadena nacional del presidente de la República, Daniel Noboa, que daba a conocer las acciones que se iban
que se están implementando ya en el país. Pero de lo que se ha dicho en las últimas semanas, en los últimos días, la expectativa que se tiene para enfrentar esta situación como acciones concretas es conseguir un primer bloque de generación de 341 megavatios y un segundo bloque de 838 megavatios. Andrea, esto pues hay que hacerlo en tiempo récord, están reparándose las centrales térmicas que no estaban en funcionamiento, se consiguió ya una barcaza, entiendo que otra barcaza, como se dijo inicialmente, está descartado, pero se van buscando alternativas en un problema que no se puede solucionar de aquí a mañana, de aquí a la próxima semana. Andrea. Exactamente, Romilly, tenemos que entender que la corrupción endémica de Ecuador nos tiene de rodillas ante una crisis mundial. Si nosotros vemos este problema desde esa perspectiva, podemos abrirnos también a diferentes soluciones. Efectivamente, hay muchas de las barcazas que ni siquiera están pudiendo transitar por el canal de Panamá porque el estiaje también está afectando el calado del traspaso de estos barcos. Y no es que hay una barcaza disponible allí, voy a un supermercado. Sí, no es cuestión de botarle agüita al canal para que pase no. la barcaza, ¿no? Se abre la probabilidad de incluso, porque el problema, y lo comparto contigo, Jorge, no es comprar las cosas de China, es que se haga con corrupción. Hay la opción de buscar en algún lugar de la cuenca del Pacífico una barcaza que no tenga que cruzar por el canal de Panamá. Se abren opciones, lo conversábamos con Jorge, la energía flotante solar, esa que en este momento puedes poner en los reservorios que no suben y bajan las cotas, como por ejemplo en Parque del Lago, Chongón, estas que son de agua dulce. Esto se abre un montón de probabilidades en tanto y en cuanto el ecuatoriano comprenda que esta crisis mundial nos tiene de rodillas por la cantidad de corrupción que tenemos para enfrentarnos a este tipo de crisis. Bienvenidos sean las termoeléctricas, debemos tener claro que por más contaminante que sea, y este concepto por favor interioricémoslo, los países en vías de desarrollo, su mayor aporte para el cambio climático no es no quemar combustibles fósiles, es no talar los ecosistemas que tiene. Para ponerlo en cristiano, Ecuador tiene una cuota de combustibles para quemar, porque no se ha desarrollado a la velocidad que se desarrollaron otros países que consumieron mucho más combustible que nosotros. Entonces, seamos un poco flexibles con un país que está contemplado dentro del gremio internacional como un país en vías de desarrollo que va a tener estos problemas por el cambio climático. Entonces, se abren un montón de abanicos en tanto y en cuanto eliminemos la corrupción y entendamos que es una crisis sin precedente mundial que nos ha afectado de tal manera por la cantidad de corrupción que tenemos dentro de nuestro país. Jorge, las alternativas que se han planteado para enfrentar esta situación que no es tan fácil, no es tan sencilla y no es tan rápida tampoco para conseguirla. Claro, tenemos claro el número, 1000 megavatios pensando ya en 2000 megavatios. El gobierno habla de traer cerca de 400 megavatios hasta terminar el año. Buena hora, ojalá lo cumpla, pero seguimos teniendo un déficit. Hacia el próximo año se hablan de 400 megavatios más, pero nos van a seguir dejando un déficit. ¿Cómo solucionamos? Bueno, tengamos en cuenta que esto no es una solución solo del gobierno, de la sociedad en general, incluso de los que nos escuchan desde su casa. ¿Cómo nos podemos sumar? Lo comentó Andrea, paneles solares en el agua, flotantes, pero también nosotros como ciudadanos es una de las energías más rápidas, más independientes y que sí demuestra agua rentabilidad. para las casas, ¿no? Que son solares también que pueden dar la energía. Nuestra cubierta, nuestro techo, agua nuestra caliente. casa. ¿Cómo peleamos el sector de la sostenibilidad para que dejen los paneles solares sin impuestos a la importación en el año de Lazo cuando se regularon? Fue lo primero que nos quedamos. Por favor, dejen los paneles solares sin impuestos para poder... Imagínate un joven que viene a emprender hace 3, 4 años a poner paneles solares, compite contra un mercado totalmente injusto porque tienes un montón de impuestos, pero subsidias el combustible fósil que alimenta a los generadores. Le hemos puesto tanta traba a los chicos de este país que han querido hacer del panel solar un negocio rentable que de verdad merecen todo el apoyo y todo el Y hay sectores políticos me emociono. Y hay sectores políticos en su momento que se opusieron a la instalación de paneles solares. Por ejemplo, el Parque Eólico del Aromo. Quien se oponga a esa... térmico del Aromo. Sí, quien se oponga a eso, más allá de esto, es el factor. Recordemos que el Aromo quiere venderle energía al país, al Estado. Ahí viene el grave problema. La ley que está planteando el gobierno, recordemos, habla de generación, pero no habla de cómo van a cobrar. Ese es otro asunto. Pero yo hablo también de la autogeneración. Las grandes industrias ya están pensando en autogenerar poniendo paneles solares en sus cubiertas. Los grandes centros comerciales en la costa ya tienen paneles solares. Entonces, esto es una solución total.
donde el gobierno tiene que hacer su parte, los ciudadanos buscar eficiencia energética, eliminar la corrupción y el sector industrial también comenzar a aportar con la autogeneración. Y la más básica... Eso se ha conseguido también, ¿no es cierto? Ya hay esa comprensión de que no hay soluciones mágicas, se ha dicho, y están dispuestos a colaborar como 340 megavatios de generación propia el a los sectores para industriales. eso, ¿no? Y Andrea, que está pensando, pues es candidata presidencial, tiene que pensar en eso. Esto es una solución no de un gobierno, tiene que la empresa privada sumarse para autogeneración y para generación al Estado, pero con libertad. No solamente es permitirles instalar 10, 100 mil, sino que se les asegure el pago. Ya viene una discusión más amplia, porque ahora la electricidad que nos cuesta 9, 10 centavos, nos cuesta eso porque es hidroeléctrica. Pero cuando ya sea térmica, solar, habrá que revisar las tarifas eléctricas, dejando a un lado el populismo. Hay que hacerlo técnicamente, y yo creo que el país, si me cobran 9, 10 centavos por una electricidad que me dejan meses sin luz, quizás sí razonen en que pago un poco más, pero denme en eficiencia. Correcto. Vamos a terminar un minuto, por favor, cada uno, con esas alternativas. También la Asamblea debe hacer su parte. Están presentados unos proyectos de ley para también apoyar la generación privada, aumentar esa generación privada de 10 a 100 megavatios, y si es que se puede hacer más también hay cómo hacerlo, pero todos tenemos al final que poner el hombro. Andrea y después Jorge. Así es, y coincido con Jorge que cuando una sociedad toca fondo, y creo que Ecuador ha tocado fondo, es cuando unen los hombros y empiezan a salir por fin los números. Este manejo populista que hemos tenido, indistintamente de la corrupción de los últimos gobiernos, el manejo populista, este manejo donde no hay plata te prometo que te voy a dar, no hay peor electricidad que la que no se tiene. Se le ha puesto tanta traba a la empresa privada para participar, y esto nace de una constitución con alma chavista, porque tenemos que entender que la constitución de Montecristi tiene dos excepcionalidades que nos tienen de rodillas: la participación de la empresa privada y la cárcel para los corruptos. En tanto y en cuanto esta constitución sea el alma de donde se toman las decisiones, Ecuador está cruzado de brazos. Necesitamos una nueva constitución que libere al mercado, que abra a que la inversión privada no sea una excepción, solo porque ahorita estamos tocando fondo, porque es imposible pedirles que después de años de trabas entre alguien a tener semejante inversión. Solo esto me pasa un poquito, hay casos excepcionales, increíbles, de empresas privadas que han triunfado en el mundo por tener 40 o 50% de su energía con paneles solares, porque entran a los mercados europeos sin aranceles y sin trabas. Es decir, con el apoyo habría mucho más. El problema son todas las trabas que se le ha puesto por esta constitución con alma chavista que nos tiene de rodillas. Jorge, por favor, Bueno, sus conclusiones. El problema del país es grave, no depende de ningún tema político actual, porque el clima, pero el futuro sí está en las manos de los ecuatorianos. Porque se vienen unas elecciones, y más allá de votar por un presidente de la República que va a estar atado de manos, ningún candidato que gane va a tener en su bolsillo 10.000 millones de dólares. No hay la solución mágica, Hay que decimos. votar conscientemente en esa Asamblea Nacional, y yo allá apunto, porque ahí se deben hacer las reformas, destruir totalmente un montón de reformas, bloqueos y demás problemas que no dejan que tengamos un sistema mixto, y que los que hacemos academia tratemos de sumarnos en la batalla cultural que se denomina, para que la gente entienda que el sector privado se sume. No es privatizar, es tener un sistema mixto público-privado que trabaje en equipo y nos dé la energía que nosotros queremos. Porque si el país tiene energía, produce, vive, y sería mucho mejor que el que lo estamos viendo ahora. Muchísimas gracias a Andrea González y a Jorge Jaramillo, que han estado con nosotros haciendo este análisis de esta situación, de esta transformación energética, análisis y proyecciones. Hemos llegado hacia el final de nuestro programa. Durante esta hora hemos explorado los orígenes y las causas de la crisis eléctrica que enfrenta Ecuador, las irregularidades y negligencias del pasado y las acciones actuales del gobierno para afrontar esta emergencia. Como hemos discutido, es crucial entender que la alta dependencia de la generación hidroeléctrica nos ha llevado a esta situación crítica. También las irregularidades y la mala gestión en proyectos claves como Coca-Cola Sincreto, Pilatón, en fin, ha exacerbado también el problema. Sin embargo, el enfoque del gobierno actual en la diversificación de fuentes de energía y en medidas inmediatas para mitigar la crisis es un paso positivo hacia la estabilidad. Quiero agradecer a nuestros invitados por sus valiosas contribuciones y a nuestra audiencia por acompañarnos en este importante debate. Las recomendaciones son claras: necesitamos una planificación a largo plazo que incluya la diversificación energética, una gestión transparente y eficiente de los recursos y una colaboración activa entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Al final queda claro que juntos podemos construir un Ecuador más resiliente y sostenible. Hasta la próxima, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias amigos por estar siempre pendientes de Perspectiva 7. Recuerden que nos reencontramos el siguiente domingo a partir de las 20 horas y mañana el reprise a las 6 de la mañana. Que descansen, un abrazo grande. Ecuador TV presentó Perspectiva 7.